Bienvenidos, bienvenidas a este 13º domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 34 dice así: Apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Josué en su capítulo 24 dice así: Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés: Mi servidor Moisés ha muerto. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedaron en el territorio que le dio Moisés al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos, para prestarles ayuda, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes. Y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor, su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Ellos respondieron a Josué: Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos mandes. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mande, será castigado con la muerte. Tú por tu parte, sé fuerte y valiente. Es palabra de Dios. El libro de Efesios en su capítulo 6 dice así: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y permanecerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos
y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas. Así podré hablar libremente de él como debo hacerlo. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan capítulo 6 versos 56 al 69. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El final del capítulo 6 del Evangelio de Juan cierra este discurso eucarístico en el cual Jesús conecta al Padre con la vida y a Él como quien proviene de esa vida, vida que alcanzará a toda persona que incorpore a Cristo en su vida. Es importante aclarar que no se trata de ninguna propuesta de canibalismo. Lutero decía respecto a la Eucaristía: «Con, bajo y mediante los elementos del pan y del vino, en fe, recibimos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo». El cuerpo y la sangre de Cristo es el proyecto de vida que vuelve a surgir entre la violencia que daña y destruye este mundo. Realmente es difícil para la condición humana resistir las reacciones que sostienen las distintas violencias en nuestras realidades. Diría que las fuerzas humanas no son suficientes para ello. Por eso Cristo viene a ser la fortaleza cristiana para permanecer en paz aún en medio del odio y la violencia, y no en una paz pasiva, dado que la paz de Dios es muy activa. Pero esa actividad de la paz nunca se alimenta de la violencia. El Salmo hoy nos dice: «Apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella». Buscar la paz implica alejarnos del mal, y el mal gira en torno a no creer en la paz. San Pablo dice a la comunidad cristiana en el mundo: «Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre,
sino contra principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Principados, potestades, soberanos de este mundo que no creen ni despliegan sus estrategias políticas, económicas, sociales, buscando la paz, sino la conveniencia de sectores privilegiados, generalmente cercanos, con los cuales se guarda un compromiso o acuerdos que no permiten contemplar el camino de vida que nos conduzca a la paz a toda la población. La paz no tiene que ver con la sumisión ante la violencia. La paz tendrá que ver con desarrollar estrategias que nos alejen de ella. Y para esto no es suficiente la capacidad humana, sobre todo cuando está vacía de Dios. Por ello necesitamos alimentarnos del cuerpo de Cristo, que es fuente de verdad, justicia, libertad y paz. Ahora, los discípulos que dejan a Jesús y se alejan de Él, podría ser porque entendieron que tenían que comer una parte de Jesús para alcanzar la vida eterna, o porque entendieron que esa vida se alcanza solamente a través de la compasión, del perdón, siendo prójimos de los demás, amando a nuestros enemigos. A eso Jesús se refiere cuando dice a su discipulado: las palabras que les dije son espíritu y vida. Y probablemente muchos no creyeron en eso. Y por eso decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Creer en Jesucristo es creer en sus palabras, que son espíritu y vida. Y eso es el cuerpo de Cristo. Cuando comulgamos, no comemos carne ni bebemos sangre. Tampoco es solo un símbolo de lo que sucedió en los tiempos en que Jesús realizó su ministerio en este mundo, sino que al comulgar sucede que con, bajo y mediante los elementos del pan y del vino, en fe se recibe el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Es un alimento por el cual Dios nos da perdón y nos involucra en una permanente actitud de servicio, educándonos en el amor con el que Dios espera que nos amemos en la convivencia, siempre buscando y persiguiendo la paz. Que esta paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios y Padre, dador de todo bien, hoy queremos alimentarnos con tu voluntad. Permítenos ser instrumentos de tu salvación y libertad en medio de nuestras realidades. Te rogamos por este mundo, por las personas, familias y pueblos que confían en ti, creyendo en ese camino de paz que tú propones. Sé con ellos y fortalece su fe y esperanza. Te pedimos por los enfermos. Hoy te rogamos especialmente por Irma Espíndola, por Marian Carlsten, por Ramona Garay, por Matías, el nieto de Erna, y por toda su familia, por Silvia Linel. Derrama tu misericordia sobre ellos y renuévales su salud. Brinda tu sabiduría al pensamiento de los científicos, de los médicos, de los gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidad para con la población. Ayúdanos a superar este tiempo de pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.